Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Oigo una abundante lluvia. Probablemente debería recordar a todos vosotros y a mí mismo por qué hago esta serie, ¿no? Hago esta serie porque amo la verdad, amo la iglesia y a las personas de la iglesia. Por eso estoy haciendo esta serie. Y no hago esta serie para dañar a la iglesia, sino para que la gente pueda reconocer que esta es la iglesia remanente y que puedan unirse a ella a pesar de su condición. En los tiempos actuales en que vivimos. Pero la condición, afortunadamente, es profética. Así que si no tendría esta condición, no sería la iglesia. Por lo tanto, sí, tiene esta condición, pero a pesar de eso, es la iglesia de Dios. He puesto el título Oigo una abundante lluvia. Encontraréis el versículo en la Biblia. ¿No es esto lo que esperan todos? ¿El derramamiento del Espíritu Santo? Y nuestra iglesia ha estado orando para el derramamiento del Espíritu Santo y vemos todos los movimientos del mundo buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Y estoy con el corazón triste pensando, bueno, orad por eso, pedidlo. Necesitamos una transformación total. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Este es nuestro texto guía y este es el tema que tratamos. Una transformación a nivel personal y corporativo. Necesitamos esto como iglesia. 11 de octubre de 2010. Los representantes de uniones y conferencias de la Iglesia Mundial se reunieron en el Consejo Anual de la Asociación General. El pastor Ted Wilson dijo, el Señor desea que termine esta obra. Así lo creo. Creo que el Señor desea que termine esta obra. Él quiere derramar el Espíritu Santo en medida ilimitada. Lo creo esto también. Lo creo. He escuchado el sermón de apertura del presidente Ted Wilson estando en casa y casi me caigo del asiento. Literalmente casi me caigo del asiento. Pensaba, no puedo creer que estoy escuchando esto. Fue increíble, ¿no es así? Me he sentido tan orgulloso de él. Y tengo tantas experiencias. Estuve en muchos lugares en el mundo y me he cruzado con estas personas. Bueno, puedo decir que nos hemos chocado frontal más que cruzarnos. Así que sé cómo es
y con qué se va a confrontar. Lo sé muy bien. Y también sé que es más fácil hablar de las cosas que realmente hacerlas realidad. Por lo tanto, creo que debemos orar y orar y orar y orar para nuestra iglesia. Él también dijo, recordad vuestro nombre. Y esto me gustó también, porque por todas partes nos enseñan todo tipo de extraños nombres. No, yo soy un adventista del séptimo día. Esto es lo que soy. Y no debemos esconderlo. Somos adventistas del séptimo día. Este mismo nombre es una prédica. Este mismo nombre es una amonestación. Este mismo nombre es una mapa y una señal de tráfico. Me gusta esto. Y luego oraron por el derramamiento del Espíritu Santo. Y todos los líderes serán ahí reunidos. El enfoque principal del sermón del pastor Wilson fue la sesión de la Asociación General de 1901 de Battle Creek, Michigan, y el fallo de la Iglesia en aquel día en recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Él citó a Ellen White diciendo que fue un fallo del liderazgo en humillarse a ellos mismos delante de Dios. Solo puedo conducir mientras caigo al pie de la cruz y mientras que personalmente paso tiempo con Jesús en su palabra. No tengo la sabiduría ni la capacidad para dirigir, excepto si las reciba de Cristo. Esto es bonito. Y terminó su sermón con, quiero el poder de la lluvia tardía en mi vida. ¿Os vais a unir a mí? Creo que cayeron algunas gotas de lluvia tardía aquí y allí, pero no hemos visto un derramamiento. No hemos visto una lluvia abundante. ¿Vosotros habéis visto? No. Hemos visto de todo menos eso. Para recibir la lluvia tardía hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Vamos a hablar sobre esto. Sepa pues con certeza a toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2:36. ¿Quién le crucificó? Les hablaba a los judíos. Él dijo, vosotros le habéis crucificado. No le crucificaron los romanos. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Acaso nos habla a nosotros? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Acaso nos habla a nosotros? El versículo 23 dice, Él siendo entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. He mirado este texto, vosotros le habéis crucificado. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, y he pensado, es verdad, yo lo hice. Soy culpable. Así he hecho. Yo soy responsable de eso. Si yo fuera la única persona del planeta, sería yo el responsable para su muerte. Yo le he crucificado. Mi pecado le crucificó. Yo le he entregado en manos de los inicuos para ser asesinado. No puedo culpar a nadie más, ni a los judíos, ni a otros. Solo me puedo culpar a mí mismo. Yo lo hice. Y todos nosotros tenemos que llegar a este punto. Nosotros lo hicimos. Nosotros hemos crucificado al Hijo de Dios. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Es esta una condición? Sí, es una condición. Y tenemos todos estos movimientos en la iglesia orando por el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos ya años orando por eso.
Podemos orar hasta nos quedamos sin rodillas. Será en vano. Si no existe una transformación total, no habrá ninguna lluvia abundante. Podemos olvidarlo. Servir con la boca no la va a traer. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, nuestro estado no es tan bueno, ¿no? Sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otra condición. Tenemos que pedir. Pero pedir sin cumplir las condiciones es gasto inútil de oxígeno. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El hecho de no recibirlo no significa que tenemos que renunciar. Tenemos que seguir, perseverar. Los cuales también dijeron, hombres galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo que después de la conferencia oigo el estruendo, deberíamos comprender que estamos bastante cerca, ¿no? Esto va a pasar muy pronto. Bueno, la lluvia tardía debe caer antes de su venida. No servirá de nada si caerá después de su venida. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Zelotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y súplica con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo que la lista es tan larga con un propósito, porque hay todo tipo de personas, todos diferentes unos de otros: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Todos ellos, todos estos diferentes caracteres juntos, y perseveraban unánimes. Creo que esa es una declaración muy poderosa. Por supuesto, únicamente si tenéis el texto recibido. Lo siento, pero tengo que decir eso siempre. Porque hay unos 17 versículos donde pone unánimes, pero en las nuevas traducciones han desaparecido todos. Y cuando llegó plenamente el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Creo que esto es muy importante. Las condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo son, por lo tanto, arrepentimiento. ¿Estáis de acuerdo con eso? Es bíblico. Es la obediencia a los que le obedecen. Esto es esencial. Oración ferviente junto con la fe. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, la fe que obra, y estar unánimes. Estas son las condiciones. ¿Las vemos como un todo en nuestra iglesia? ¿Sí o no? En absoluto. Ni hablar. No cumplimos las condiciones. Por eso hay tanto silencio. Cumpliendo las condiciones. Testimonios, volumen 3. El arrepentimiento es la primera condición. Tenemos que arrepentirnos. De acuerdo con la luz que Dios me ha dado en visión, esto no es un cuento de hadas, esta es una visión. La maldad y el engaño están aumentando entre el pueblo de Dios que profesa guardar sus mandamientos. El discernimiento espiritual para ver el pecado tal como existe, para expulsarlo del campamento, está disminuyendo entre el pueblo de Dios. ¿Puede ser este el motivo por lo cual no recibimos la lluvia tardía?
¿Echamos nosotros las cosas malas afuera del campamento? Hablamos de ellos. Estoy agradecido de escuchar todas las bonitas cosas que se han dicho, pero ¿se ha sacado algo afuera del campamento? Y la ceguera espiritual está viniendo rápidamente sobre ellos. El testimonio directo debe ser renovado. Y ese separará de Israel a los que siempre han estado en guerra con los medios que Dios ha establecido. Por favor, anoten. ¿Quiénes van a ser separados allí? ¿Los que desean hacer lo correcto o los otros? Los otros van a ser separados. Va a haber un te vomitaré afuera. Esto es muy importante. No puedes decir, veo todo el mal en el campamento de Israel, les voy a separar. No es bíblico. Para mantener la corrupción fuera de la iglesia, los errores deben llamarse errores. Los pecados graves deben llamarse por su nombre verdadero. Por años, por 23 años, le decía a Dios, no voy a predicar esto, porque tú dijiste no volver las armas contra la iglesia militante. Hay distintas formas de volver las armas contra la iglesia militante. Si lo haces con lágrimas en tu corazón y con un llamado al arrepentimiento, eso marca una diferencia. No quiero contar historias y creo que no los voy a contar nunca, jamás, porque exponen cosas feas que pasan en mi iglesia. He escrito tantos documentos para la iglesia que podía hacer un libro. Todos me han sido devueltos con algunas notas. He decidido no hablar nunca sobre lo que he visto. En esta serie os he presentado algunas experiencias, pero no para denigrar a mi iglesia. Por favor, no me malinterpretáis. He contado estas historias para demostrar que a pesar de ellas estoy aquí. Soy un adventista del séptimo día. Y orgulloso de ser un adventista del séptimo día. Y llamar a la gente para unirse a esta maravillosa iglesia. A unirse conmigo en oración contra todo el mal que se hace en Israel. El testimonio directo debe ser renovado, y ese separará de Israel a los que siempre han estado en guerra con los medios que Dios ha establecido para mantener la corrupción fuera de la iglesia. Los errores deben llamarse errores. Dejemos la palabra hacer la separación. Vamos a no hacernos nosotros mismos instrumentos de luchas internas. Los pecados graves deben llamarse por su nombre verdadero. Hay mucha investigación personal en estas cosas, ¿comprendéis? Creedme que hay muchas noches sin dormir antes de salir con una serie como esta. Muchas noches sin dormir, luchando con Dios. Todo el pueblo de Dios debiera acercarse a Él y lavar las ropas de su carácter en la sangre del Cordero. Entonces verán el pecado en la verdadera luz y comprenderán cuán ofensivo es a la vista de Dios. Las doctrinas populares de esta época no pueden representar correctamente a Jesús. Tenemos que corregir estas doctrinas. No podemos aceptar tener un Dios de azúcar que perdona el pecado por amar tanto al mundo, ni tampoco un Dios tiránico que te expulsa del planeta por haber pisado en falso. ¿No son estos dos dioses presentes en este mundo? Tenemos que representarle correctamente. Nuestro Salvador representa al Padre. Él apartó la densa oscuridad del trono de Dios, la sombra infernal que Satanás había arrojado para ocultar a Dios de la vista del conocimiento. Nosotros debemos hacer lo mismo, ponerle en una perspectiva correcta. Y no estoy hablando solo a los, espero haber notado esto, a la facción liberal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hablo también para la otra facción. Me hablo a mí mismo, antes que a todos los demás. La única persona que me conoce además de Dios es mi esposa. Si queréis saber cuán perfecto soy, preguntadle a ella, os va a decir, soy absolutamente sin mancha. Cristo revela el trono de Dios y revela al mundo al Padre como luz y amor.
Vistiendo su divinidad con la humanidad, Él trae ese amor en una clara evidencia de luz que el ser humano puede comprender. Eso invitará al corazón pedir en oración lo mismo que Moisés. Te lo suplico, muéstrame tu gloria. Recuerden que el oído del Señor está abierto a nuestras oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Recibid sus palabras, tomadlas. ¿Por qué no creer con todo el corazón, mente y alma? ¿Por qué no nos aferramos de la naturaleza divina por la fe? Es nuestro privilegio. Todas las cosas se harán para el que cree, pero existen condiciones. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Vamos no a intentar ser islas llevados por el viento. Nosotros pertenecemos a una iglesia, autorizada por Él para hacer una obra especial. Y si les es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad y honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. ¿No es esto maravilloso? Si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo. Aquí está el problema. Se presenta ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. Se necesitará más de un tirón para hacer la iglesia cumplir con eso. Estamos tan enredados en este momento. Es increíble. Increíble. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. Él le hará una gloria eterna, un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que las desprecian y rechazan, va a triunfar. Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de Dios encuentra oposición, Él le presta fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. He aprendido sinceramente en mi vida que no puedes hacer nada contra la verdad. Solo puedes hacer algo por la verdad. No importa cuánto te opones. Y creedme, he luchado posiblemente más que otros preguntando, Señor, ¿fue necesario decir esto y lo otro? Cuando recibes tantas críticas, tienes que preguntarte, ¿tendrán ellos la razón? Tal vez eres tú la persona más presuntuosa del planeta. Y he luchado con eso, noches. Preguntad a mi esposa, he luchado muchas noches. Y luego he oído esa suave voz, por sus frutos los conocerás. Existen personas que toman decisiones y entran en la iglesia a pesar de su estado. Personas que no conozco en absoluto me confiesan que unirse a la iglesia fue la peor pesadilla de sus vidas y se sujetan fuerte a los asientos y resisten en la iglesia. ¿No es esto una recompensa? Sí. Una pareja vino a mí en Europa. Oh, Europa. Y conocieron la verdad solos, viendo la serie Guerra Total. Eran tan entusiasmados. Se fueron a la iglesia y dijeron, queremos unirnos a la iglesia. ¿Es esta la iglesia adventista del séptimo día? El pastor dijo, sí. Bien, queremos unirnos a su iglesia. Bienvenidos, entren, qué maravilla. ¿Cómo habéis conocido la verdad? Oh, hemos visto la serie Guerra Total. El pastor dijo, entonces marchaos, no nos interesan personas como vosotros. ¿Podéis creer esto? Es verdad. Ellos me lo contaron. Y adivinad qué pasó. Ellos se fueron a buscar otra iglesia adventista del séptimo día. A pesar de eso, Dios es increíble. Yo me hubiera marchado diciendo algo feo, ¿correcto? Pero ellos no, están en la iglesia hoy. Primera de Reyes 18:41.
Y Elías dijo, ¿somos nosotros los antitípicos Elías? Así que ¿es esto más o menos correcto con el contexto del tiempo antitípico? Dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye una abundante lluvia. Para que la lluvia tardía pueda caer, necesitamos arrepentirnos de nuestro sincretismo. Bueno, esa es una bonita palabra. ¿Sabéis lo que significa? El sincretismo es el gran pecado de Israel. Y el sincretismo es el gran pecado del antitípico Israel. Es adorar a Dios en dos maneras. Mezclando la adoración pagana con la verdadera adoración. Es lo que hizo Israel. Oraban en el templo, pero adoraban a Baal en sus rituales. ¿No es esto lo que hicieron? Pues nosotros hacemos lo mismo. Tenemos sincretismo en la iglesia. Tomamos las prácticas y los métodos de Babilonia y los santificamos en el templo de Dios, en su iglesia. Esto hacemos. Este es nuestro pecado. Adoramos a Yahvé según los ritos de Baal. Y esto no es aceptado por Dios. No puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Los judíos pensaban que están haciendo una cosa maravillosa. Incluso pusieron las imágenes justo en el templo. Y nosotros hacemos exactamente igual. Ponemos las imágenes justo en el templo. Tenemos que deshacernos de todos los aspectos del culto a Baal y de todas las alianzas mundanas. No podemos seguir con estas cosas y esperar recibir la lluvia tardía. Podéis orar hasta que os quedáis sin rodillas. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo comer a la mesa de Jezabel. No puedes estar en los consejos ecuménicos. He oído eso en ese espléndido sermón. Cuando el presidente dijo, no necesitamos ecumenismo. Ahí fue cuando casi me caigo del asiento. No podemos sentarnos a la mesa de Jezabel. No podemos practicar este sistema de adoración que se usa para Baal en nuestras iglesias. Hemos visto una serie de artículos en nuestras revistas proeminentes promoviendo la visión profética de Roma. ¿Habéis visto eso? Es verdad. ¿Por qué no reconocerlo? Yo tuve altercados personales con algunos de estos autores. He escrito respuestas y los he enviado a la revista diciendo, si eres honesto, tienes que publicar los dos puntos de vista. Pero nunca los publicaron. Únicamente el otro punto de vista fue publicado. Increíble. Estamos redefiniendo el número de la bestia para ser aceptado para toda la humanidad. Fue esto hecho incluso a los niveles más altos de nuestra iglesia. Y sentarnos a la mesa de Jezabel en los concilios y comités ecuménicos. Así como hacemos ahora. No hay ninguna duda que lo hacemos. Incluso dirigimos algunos de esos comités. Así que vamos a no negar esto. Estamos a la mesa de Jezabel y tenemos sincretismo en la iglesia. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y la culpa es de quien predica el mensaje. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque has abandonado los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. El antitipo hace exactamente lo mismo. Ahora pues, ¿existe alguna solución? Ahí está la solución. No es una solución muy agradable, pero es una solución. Congrega a mí a todo Israel. ¿A cuántos de Israel? A todos ellos. En el monte Carmelo. Y a los profetas de Baal.
450. Y a los profetas de Acera, de los bosquecillos, 400, que comen a la mesa de Jezabel. Esto es interesante. Aquí tenemos tres grupos que mezclan la verdad con el error, el sincretismo. Este era el estado de la iglesia. Los profetas de Acera, los profetas de Baal, y entre ellos había todavía algo del pueblo de Dios. Y ahora es que tenemos graves problemas. Confrontación en el Carmelo. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando entre los dos lados? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle a él. Y el pueblo se quedó mudo. ¿Tenemos la misma situación hoy día? No lo sé, me parece que el pueblo de Dios perdió su voz. Nadie dice nada. Todos están aceptando cualquier cosa. No queremos crear división, no queremos causar problemas. Y respecto a los ruidosos de Israel, ¿lo apoyas o la apoyas? Nada, ninguna palabra. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójase ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego. Y yo aprestaré el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. ¿El fuego es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Creo que estamos en este punto. Estamos en este momento en la historia. Vamos a comprobar cuál es Dios. Vamos a ver si funciona eso. Los profetas de Baal bailaron y se cortaron a sí mismos e hicieron una locura de ruido hasta que se quedaron roncos. Lo mismo que yo diciendo eso. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Habéis asistido a ese tipo de adoración? Yo sí. ¿Y nos sorprendremos que no hay fuego del cielo? Estuve en Inglaterra para un campamento evangélico en uno de los condados. Fue una reunión larga de 10 días. Y había una sala enorme y miles de personas. Y cada día tenían concierto para jóvenes. En la plataforma había por lo menos 7 baterías. Por lo menos 7 baterías. Y los jóvenes entraban y hacían una locura de ruido. Y batían y saltaban sobre las mesas, y luego saltaban abajo y se pegaban los traseros, y así repetían el baile, y batían esas baterías con tanto ardor que Rolling Stones hubiera sido encantado. Me desfalleció el corazón. Y tenían sermones modelo Willow Creek en un lado, y en otra parte era ese tío de África, White, teniendo sus sermones. Y la gente volvía la cabeza de unos a otros. 2 mundos totalmente distintos en el mismo campamento. Y cuando había programa para jóvenes, los ancianos tenían otras cosas por ahí. He contado esta historia antes, pero la repito porque es tan alentadora para mí. Dentro había un ruido enorme. Y yo andaba por ese gran vestíbulo que tenía varias entradas y salidas. Y estaba ahí ese chico amerindio, un joven de alrededor de 20 años. Estaba afuera de la sala donde había esa locura. Y le he preguntado: ¿qué haces aquí? Dijo: estoy esperando a mis amigos. ¿Dónde están tus amigos? Están ahí dentro. ¿Y tú por qué no entras? Pues no puedo entrar, porque mi Jesús no está ahí dentro.
un joven. ¿Os ha despertado el interés eso? Pues a mí sí. Yo le dije, pero si tus amigos están dentro y tú no quieres estar, ¿por qué dices que Jesús no está allí? ¿Por qué no te marchas? Y él dijo, porque mis amigos están ahí dentro y yo estoy orando por ellos. Y hemos charlado un poco más y luego me he marchado pensando en esto. Y vino corriendo detrás de mí y dijo, ¿te molesta si charlamos un poco más? Yo dije que no, y nos hemos sentado en ese vestíbulo grande, solo nosotros dos. Y hemos hablado probablemente una hora sobre cosas que interesan a los jóvenes y los problemas en la iglesia y otras cosas más. Ellos tenían estos conciertos cada día. Y él me preguntó, ¿mañana podemos hablar otra vez? Yo dije, claro, que sí, estaré aquí para que hablemos. El segundo día me fui allí y eran 20 jóvenes, mientras que la locura seguía adentro. Y el siguiente día me fui otra vez y había 200 jóvenes. Y luego más, 300, 400, no los he contado, pero eran muchísimos. ¿Y sabéis qué? Ninguno de ellos en realidad no quería estar ahí dentro. Ninguno. Se trataba de la presión del grupo. Pero lo que me reconforta es que no importa lo malo que pueden parecer, Dios tiene todavía a sus hijos. Y no crean que se pueden lavar el cerebro de todos los jóvenes con la locura de la música, porque no se puede. Algunos destruyeron la solemne impresión que pudieran tener sobre la gente, levantando sus voces muy alto, gritando y chillando la verdad. Cuando la verdad se presenta de esta manera, pierde mucho de su dulzura, su fuerza y su solemnidad. Pero si la voz se entona correctamente, si expresa solemnidad y se modula hasta ser incluso conmovedora, producirá mejor impresión. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido enloquecedor. Eso es una invención de Satanás para disimular sus ingeniosos métodos, para anular la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. El ruido enloquecedor impacta los sentidos y pervierte lo que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. Toda esa iglesia en California, donde el joven pastor tenía pendiente en la oreja la camisa abierta hasta aquí, para que todos vean los 4 pelos que tenían en el pecho, y la guitarra eléctrica colgada del cuello tocando a lo loco, yo estaba allí pensando, deberías cantar un poco más fuerte. Elías fue muy picarro, ¿sabéis esto? Era muy picarro, pero no tradujeron correctamente la Biblia porque le daba vergüenza poner lo que dijo. Lo pusieron en una forma más disimulada. En realidad Elías dijo, haced más ruido porque creo que vuestro Dios está en el váter. Se está aliviando. Esto dice en algunas traducciones. Puede que se está aliviando. Puede que esté de vacaciones, puede que está durmiendo, quién sabe. Así que pon el volumen más alto. Así piensas cuando ves estas cosas. Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el barullo y el ruido para festejar un carnaval, y a esto se le llama la obra del Espíritu Santo. Y cuando tenemos reuniones y congresos de jóvenes, esto es lo que pasa. Pensamos que necesitamos una locura de ruido para ser oídos por Dios. Estuve hace poco en Europa. Hay un montón de conferencias en Europa, muchísimos. Y uno de los presidentes de Unión me invitó en su oficina y me dijo, sabes, por primera vez te puedo comprender y puedo entender cómo debes sentirte a veces. Porque acabamos de ser obligados por las autoridades más altas
a participar al festival de jóvenes. Y esta unión ha decidido que no iremos. No vamos a llevar a nuestros jóvenes a participar en tal locura. Y la presión que se hizo fue absolutamente increíble. Pero ellos se resistieron. No subestimáis a todos los presidentes de unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No subestimáis a todos los presidentes de conferencias y de divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Incluso los que al ojo humano parecen totalmente fuera del camino, no sabe si son Aarón, o si son Caifás, o si son Manasés, o si son Josías. No lo sabes. Así que dejemos el aspecto judicial a Dios. No debería permitirse esta clase de culto. No doy mi crédito a esta clase de culto, pero digo repetidamente que debemos comprarnos el bote de pegamento y quedarnos en esta iglesia. Y esto es lo que hice. Así hice a ese gran campamento. ¿Y cuántos cientos de jóvenes y menos jóvenes vinieron para hablar conmigo? Solo debido a lo que hice. Es decir, no hice nada. Cuando iban al servicio del culto principal, donde cantaban esa música y con los brazos levantados, yo entiendo hacer eso en Australia porque hay un montón de mosquitos y hay que hacer todo el tiempo así. Pero en Inglaterra no sé por qué tenemos que hacer eso con los brazos. Así que ellos cantaban y se volvían locos, y yo sentado. No me he levantado. Estaba sentado leyendo mi Biblia. Y luego cantaron un himno normal. A veces hacen esto en la iglesia, lo sabéis, ¿no? Sincretismo. Y me he levantado y he cantado con gozo. Luego, la siguiente canción fue otra vez con el proceso de erradicar las moscas. Me he sentado para leer mi Biblia. La gente nota. Luego vienen y te preguntan, ¿por qué haces eso? Porque no creo que mi Dios es sordo. No creo que tengo que gesticular para atraer su atención. Ya sabéis, como los místicos asiáticos que contorsionan sus cuerpos, se enredan las piernas y los meten por las orejas y finalmente consiguen la atención de sus dioses que dicen, oh, esto es fantástico. ¿Cómo te puedes retorcer tanto? De verdad, tenemos que hablar. Y así tienen esa maravillosa experiencia con Dios. Pues yo no creo que existe salvación por contorsión. ¿Vosotros creéis? No. En el culto no debe haber alboroto. Es imposible estimar suficiente la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que profesan ser sus vasos para cumplir sus pensamientos y propósitos. Luego habla sobre Indiana y que las cosas volverán a suceder. Habrá griterío acompañado de tambores, música y danza. Otra vez en la iglesia de California. Y había la batería allí y todo era una locura, y luego me tocaba predicar. Y había muchos jóvenes, miles de jóvenes. Y en medio del sermón, ese joven pastor se levantó y me dijo, perdóname, quiero preguntarte algo. Y dije, ¿qué pasa? Y él me preguntó, ¿qué dices de la batería que hay detrás tuya? Me quiso provocar, ¿no? Así que dije, estoy encantado verla. Y he continuado el sermón. Silencio completo. Y unos 30 minutos más tarde he dicho, por cierto, ¿quieres saber por qué estoy encantado ver esta batería? Y él dijo, sí, porque Illinois dijo que justo antes del fin del tiempo de prueba, las baterías entrarán en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que estoy encantado porque muy pronto voy a ir a casa. Como pueblo parecemos oscilar entre los servicios de adoración muertos para compensar la locura, por un lado, y los servicios de alabanza carismáticos en el otro. En realidad,
Todos necesitamos la reprensión, ¿no? Quiero decir que James White iba entre las filas diciendo, despertaos, sed más vivos, ¿qué os pasa? Cantad alabanzas a Dios. No hay nada malo en alabar a Dios con música. Y puedes cantar con gozo sin gritar. ¿Habéis visto esto? Apenas se mueven los labios. Esta es la otra extrema. No tenemos que parecer muertos, pero tampoco necesitamos ruido loco. He encontrado esto asombroso, la experiencia de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6, 6, 7. Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se ve él mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado sobre ellos. Se había sentido satisfecho con las ceremonias frías y sin vida en su adoración a Dios. No se había dado cuenta de ello hasta que tuvo esa visión del Señor. Cuán pequeños parecían ahora su sabiduría y talentos a medida que miraba la santidad y majestad del santuario. Cuán indigno era, cuán incompetente para el servicio sagrado. ¿Qué hacemos nosotros cuando adoramos a Dios? ¿O estamos como muertos de hambre? ¿O estamos en la otra extrema comportándonos como idiotas? La visión dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Tienen el privilegio de ver por fe la obra que se está desarrollando en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras miran por fe en el lugar santísimo y ven la obra de Cristo en el santuario celestial, perciben que son un pueblo de labios impuros, un pueblo cuyos labios a menudo hablan vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y empleados para la gloria de Dios. Simplemente no hacemos nada correcto. Satanás es un maestro en confundirnos. El Salvador dijo, a menos que el hombre naciera de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, propósitos y razones que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Así que necesitamos un renacimiento, necesitamos un cambio, una transformación total. No basta darnos cuenta de la amante bondad de Dios. ¿No dicen todo el tiempo que esto es todo lo que necesitamos? No es suficiente. Ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley para ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo vio todo esto cuando exclamó, consiento en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, pero añadió en la amargura de su alma agonizante y desesperada, yo soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Tenemos que ver nuestra condición. Oh hombre desgraciado que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Un día estaba en mi estado natural. Era simplemente insoportable. Hice cosas y dije cosas que en mis propios ojos me habían disgustado. Así que llamé a mi buen amigo y le dije, ¿sabes qué? Creo que el ángel acaba de tomar el lápiz y borrarme del libro de la vida. Y él me dijo, soy tan feliz. Soy tan feliz que finalmente llegas a la conclusión de que no hay nada bueno en ti. Nada. Tengo amigos tan amables. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es nuestra única esperanza. Primera de Reyes 18, 36, 44. Y sucedió a la hora del sacrificio vespertino. Cada palabra es sumamente importante. El sacrificio vespertino es el fin del ministerio. El sacrificio matinal representa a Cristo al principio de su ministerio. El principio del ministerio era un cordero y el final del ministerio un carnero. Cosas fascinantes. Y Elías ora.
Se acercó y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. No tenía pendientes, ni guitarra eléctrica, ni 7 baterías para conseguir la atención de Dios. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Óyeme, Jehová, óyeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que conviertes sus corazones. Entonces el Señor envió su fuego que consumó el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas. Todo desapareció. Y todo el pueblo dijeron: Jehová es Dios. ¿Cuándo vamos a tener otra vez cultos de adoración así en nuestra iglesia? ¿Cuándo volveremos a vivir diciendo: Jehová, el Señor, es Dios? Y luego viene lo siguiente. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí los degolló. ¿Cuál sería el antitipo? ¿Deberíamos tomar nuestras espadas y matar a cada uno que adora a Baal en la iglesia? Sería un buen antitipo. No, el mensaje directo va a ser esto, no nosotros. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro sacó la espada? Él dijo: basta ya, basta ya. ¿Qué dijo a los hijos de Zebedeo? Dijo: no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis. Estos son factores muy importantes, pero una cosa es clara: nuestra adoración a Baal debe morir. No importa bajo qué forma está. La adoración a Asera, que era salvación por mis obras o por mí mismo, porque recuerden que la Asera es la deidad femenina, y en el catolicismo está representada por María, ¿correcto? Y dicen que María nació inmaculada y tuvo una concepción inmaculada, lo que significa que ella tiene un billete para el cielo sin necesidad de la muerte de Cristo. Esta es la santificación por méritos personales. Todos están amonestados aquí. Los conservadores que dicen: aquí estoy, mírame, ya no como más queso. Estos por un lado. Y por otro lado, vamos a hacer un poco de locura porque Baal está tal vez en el váter y no nos puede oír. Los dos los prendieron y él los degolló. Vamos a matar a los profetas de Baal en nosotros. Vamos a matar a los profetas de Asera y vamos a eliminar nuestra predisposición para estar en amistad con Babilonia. He visto de todo en mi iglesia. Increíble lo que he visto. Estuve en un país del este. Tengo muchas historias. Os voy a contar alguna. Estaba en el mismo lugar donde ese hombre que comió todo tipo de comida inmunda y luego le he despertado con un grito. Y allí tuvieron un fin de semana ecuménico. Y yo fui desafortunado en estar presente justo entonces, en nuestra oficina central. En aquella noche llegó el séquito del cardenal con unos 50 monjas tras él. Una imagen bonita. Debería haber tomado una foto. Y luego todos los monjes y luego los sacerdotes ortodoxos y representantes protestantes y uno de nuestros líderes. Oh, fue una pesadilla escucharlo. Cómo ensalzaba al cardenal en el pedestal. Hasta el cardenal se quedó perplejo y dijo: no sabía siquiera que la iglesia adventista del séptimo día es tan ecuménica. Miraba eso sentado entre los presentes ahí. Yo era el invitado de África, ya saben, ese profesor extraño. Y casi me muero porque ese dijo: tenemos incluso un invitado de África que desea ofrecerle una palabra de bienvenida de parte de África. ¿Puede venir, profesor? Yo pensaba que voy a morir.
Me he levantado y empecé a sudar todo. Pensaba que el mensaje del tercer ángel no sería adecuado en absoluto. El mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, tampoco iría muy bien. Así que me queda solo el mensaje del primer ángel. Me fui enfrente y dije: quisiera saludarle, señor cardenal, y a todos los demás, a todos los que aman el Evangelio eterno, a todos los que desean estar en armonía con el Evangelio eterno, bienvenida. Y me fui a sentarme. Y un pastor a mi lado se moría de risa. Hay cosas raras que pasan en nuestra iglesia. ¿Sabéis esto? Nos encanta estar a la mesa de Jezabel. Y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ahora es interesante. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró. Y dijo: no hay nada. Y él dijo: ve otra vez. 7 veces. Creo que empezaba a sudar. ¿Qué decís? Creo que estaba sudando. Porque le había dicho a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una abundante lluvia y no había absolutamente nada. Cielo azul. Hago el tonto aquí. Y oraba con la cabeza entre las rodillas: oh Señor, por favor, no me dejes parecer estúpido. No hay nada. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Os llama la atención en otro contexto? Esto es justo antes de la venida de Cristo. No hay mucho tiempo entre estas cosas. La tipología es maravillosa. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. ¿Os suena de algo ahora? De un tamaño como la mitad de la palma de la mano. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne, la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa. Ella presenta la segunda venida de Cristo. Así que hubo lluvia, gran lluvia, una abundante lluvia. Ese es el arroyo, no es muy grande, estuve allí. Aquí es donde corrió la sangre. Aquí es donde desaparecieron los sacerdotes de Baal y los de Acera, los que se sentaban a la mesa de Jezabel. Justo allí, Elías los mató a todos. Así que es el mensaje de Elías, el mensaje antitípico que va a limpiar y purificar la iglesia de estas cosas. Pero si pensamos que solo se trata de los demás, ¿dónde están en realidad esos Baales, Aceras y Jezabelas? Aquí dentro. Vamos a eliminarlos. Vamos a empezar con nosotros mismos. Ese es mi buen amigo François. Tuve que traerlo allí. Él es el que me dijo comprarme filtros de aire y que debo estar en el polvo. Ahora, en el Parque Valley del Monte Carmelo, los detalles del río Quizón. El Parque de las Valles fue creado a las orillas del río Quizón, uno de los más grandes e importantes de Israel. El río Quizón baña un área de 1100 metros cuadrados, etc. Y fue por primera vez mencionado en la Biblia en Jueces 5:21. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Ninguna palabra sobre lo que pasó aquí. Ninguna palabra. En realidad, ese relato también es tipológico y tiene que ver con un Armagedón antitípico. Pero tampoco creo que lo discernieron. No. Vamos a eliminar ese relato. Y vamos a poner el centro Bahá'í en el Carmelo. Es interesante que Satanás siempre quiere poner su firma en los lugares donde Dios hizo las cosas más magníficas. Ese es el cuartel general mundial de Bahá'í y el santuario de Bab, la puerta. Ellos dicen que es la puerta hacia el cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Así que es uno de los dos, ¿correcto?
¿Ese tío o Jesús? Elegid a quién queréis servir. Allí está, en todo el monte Carmelo, desde arriba hasta abajo, con sus bonitos símbolos ocultistas, sus jardines y bosquecillos, los santuarios de acera, los símbolos de adoración solar y los bonitos jardines colgantes de Babilonia. Así es el Bab. Hemos viajado una vez a Siria y hemos llegado en un pequeño pueblo. Nunca en mi vida había visto tanto caos. El pueblo se llamaba Babel, lo que es el contrario a... No, se llamaba El Bab, que es el reverso de Babel, lo que significa la puerta hacia Dios o la puerta de los dioses. Qué bien cuadraba con el entorno. Hice un vídeo también. Nunca habéis visto tal caos, un símbolo perfecto de Babilonia. Pero aquí tenemos bonitas imágenes, incluso los jardines colgantes de Babilonia, el santuario de Bab. El 21 de marzo de 1909, los restos mortales de Bab, una de las figuras centrales de las creencias bahá'í, fueron enterradas en el santuario, que es el punto central de estos jardines. Martirizado en Irán en 1850, Bab se dedicó a sí mismo en preparar el camino para Baha'u'lláh, el fundador de la fe bahá'í, y para su mensaje de unificar la humanidad. Por un lado, salid afuera separados, y por otro lado, uníos, el mensaje contrario. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró fervientemente y vino la lluvia. Y diciendo, señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres sujetos a pasiones como vosotros. Hechos 14:15. Por lo tanto, el mensaje de Elías y los que representan el mensaje de Elías pasarán por una terrible sequía, hasta el punto de eliminar todo lo que es erróneo en medio de nosotros. ¿Correcto? ¿Tiene eso sentido tipológico? Podemos orar hasta se nos pondrá la cara morada por el derramamiento de la lluvia tardía en la iglesia. Solo tendremos gotas individuales. No tendremos derramamiento hasta no eliminaremos de nuestro corazón a Baal y a Asera y a Jezabel con sus séquitos. Hasta entonces no recibiremos la lluvia tardía. Elías se humilló a sí mismo hasta llegó en una condición de no atribuirse ninguna gloria a sí mismo. Esto es muy importante. Esta es la condición para que el Señor escuche la oración, porque entonces es cuando le damos la gloria a Él. La costumbre de ofrecer elogios a los hombres es la que da lugar a gran maldad. No podemos hacer lo que hacen en el mundo estos días, ni tampoco negarlo, porque lo he visto con mis propios ojos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, suplicó el profeta, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. ¿No es hermoso? Tan claro, tan sencillo. Ellen White dice, cuando oras, derrama tu corazón delante de Dios como a tu amigo. Un silencio opresivo en su solemnidad pesaba sobre todos. Los sacerdotes de Baal temblaban de terror. Conscientes de su culpabilidad, intuían una presta retribución. Entonces las llamas cayeron y el fuego llegó. Entonces él se inclinó reverente ante el Dios invisible, alzó sus manos hacia el cielo y ofreció una calma y sencilla oración, sin usar gestos bruscos y contorsiones del cuerpo. No habría gritos retumbando sobre la altura de Carmelo. Un silencio solemne. Es como cuando el Mar Rojo se abrió y los hijos de Israel pasaron por él. Necesitamos esta condición en nuestra iglesia. Número 1 era el arrepentimiento, eliminar lo que es malo en la iglesia. Número 2, volver a la obediencia. En el Sermón del Monte, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y luego nos da estas interesantes lecciones en la parábola de los 2 hijos. Esta parábola fue pronunciada en ocasión de la última visita de Cristo en Jerusalén antes de su muerte. Él había echado del templo a los que compraban y vendían. Su voz había hablado al corazón de ellos con el poder de Dios.
asombrados y aterrorizados, habían obedecido su orden sin excusa o resistencia. Isaías capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Qué es eso? Somos nosotros. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre, igual que mi jardín. Ahora pues, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgados ruego entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta. Pues la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, somos nosotros. Y los hombres de Judá su planta deliciosa. Y él esperaba juicio, y aquí abusos. Esperaba justicia, y aquí llanto. He visto mucha gente llorando en esta iglesia. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y vino al primero y le dijo, hijo, ve voy a trabajar en mi viña. Y respondió, no iré. Pero después se arrepintió y fue. Y viniendo al segundo le dijo lo mismo y él respondió, voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? En realidad ninguno de ellos. Bueno, el primero hasta el final se fue y esto está bien, pero no hay que comentar. En esta parábola el padre representa a Dios, la viña a la iglesia. Los 2 hijos representan 2 clases de personas. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo no iré, representa a los que vivían en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban ponerse bajo el yugo de la restricción y la obediencia que impone la ley de Dios. Pero muchos de ellos después se arrepintieron y obedecieron al llamamiento de Dios. Cuando llegó a ellos el Evangelio en el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos, se arrepintieron y confesaron sus pecados. En el hijo que replicó, voy, Señor, y no fue, quedó revelado el carácter de los fariseos. Como este hijo, los dirigentes judíos eran impenitentes y tenían suficiencia propia. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron, yo, Señor, voy, pero no fueron. Interesante. Habéis invalidado el mandamiento de Dios. En el grupo que acompañaba a Jesús había escribas y fariseos. ¿Tenemos escribas y fariseos en nuestra iglesia, sí o no? Sí, tenemos nuestros eruditos y escribas y nuestras organizaciones, tenemos de todo. Sacerdotes y gobernantes, y después presentar la palabra de los 2 hijos, Cristo dirigió a sus oyentes la pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Olvidándose de sí mismo, los fariseos contestaron, el primero. En realidad se condenaron a ellos mismos. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos a la deriva y lleguemos al cielo. Y la gente dice que ella no es una profeta. Ningún holgazán puede entrar ahí. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de este reino, ve y trabaja hoy en mi viña. Este es el test. Si Dios te llama a trabajar en su viña, ve y trabaja. Acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios diga. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Le dijeron a Moisés, ve y oye, y nosotros haremos todos. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Pero nosotros, uno de mis primeros sermones fue accesorios opcionales. Compras algunas piezas de un conjunto y luego algunos accesorios para mejorar la capacidad del conjunto, ¿no? Pero tienes que pagar más dinero. Cuando compras la perla sin precio,
o del más grande precio, hay algunos accesorios que vienen con ella. Cuando vienes a esta creencia, hay algunas cosas como accesorios. La reforma pro salud es un accesorio opcional. Lo puedo tomar o dejar. En realidad compro únicamente la salvación en Jesús. ¿Necesito yo las demás cosas que vienen con esa salvación? Pues en esta iglesia no existen tales cosas como accesorios opcionales. Es el paquete completo o es nada. No puedes tomar una y rechazar la otra. Y él les respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién nos lo va a traer, ni está al otro lado del mar para decir quién bajará por él. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos, pero elegimos tener accesorios opcionales para que la cumplas. Por lo tanto, el arrepentimiento y la obediencia van de la mano. No puedes elegir qué quieres obedecer y qué no. Y el tercer requerimiento para recibir el Espíritu Santo es la oración ferviente. Debemos orar. Incluso los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Ahora, ¿qué es orar? Necesitamos comprender qué es la oración. Hoy la gente es tan confusa. Muchos van a reuniones de oración. Tenemos encuentro de oración. ¿Habéis oído eso? ¿No? Vamos a alabar a Dios. ¿Pero cómo? ¿Alabarlo con decibeles? ¿Hay salvación por decibeles? No lo creo. Así que va a haber una casa de oración. Él atenderá a la oración del desamparado y no despreciará su oración. Salmo 102:17 y el Salmo 42:8 dice: de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. El sacrificio del impío es abominación a Jehová, mas la oración del recto es su gozo. La oración es muy importante. Jehová está lejos del impío, pero él oye la oración del justo. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Así que necesitamos orar para la lluvia tardía. Sí, pero si no cumplimos las demás cosas, no la recibiremos. Dios nos habla mediante la naturaleza y la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Debemos hablar con Dios. Esta es mi declaración favorita del espíritu de profecía. Orar significa abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y Él está oyendo. Es la oración del corazón movido por fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes que se lo pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. Es nuestro privilegio orar con confianza, pues el Espíritu formula nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa con tal fe que los miembros de la congregación sepan que hemos aprendido a prevalecer con Dios en oración. La oración es una cosa privada y también pública. Nuestras oraciones deben estar llenas de ternura y amor. Cuando anhelemos a percibir más profundo y más amplio el amor del Salvador, clamaremos a Dios por más sabiduría. Si alguna vez hubo necesidad de oraciones y sermones que conmuevan el alma, es ahora. Estamos al borde de los más grandes eventos del universo. Jacobo 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercamiento mediante la oración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él mediante la oración y reflexión y la lectura de su palabra. Cuando se acerca a vosotros, Él levanta un estándar contra el enemigo.
Tomemos ánimo porque el enemigo no puede pasar este estándar. Hay que aceptarlo por fe. Nada de lo que nos pasa ocurre sin pasar antes por él. Reverencia. Oh, cuánta necesidad de reverencia hay en nuestra iglesia. ¿Habéis notado eso? Alguna vez quiero morir. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. ¿Cuántas veces oímos el tío de arriba y otras cosas? Hombre, aquí hablamos de Dios. Cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento del invisible. Santo y admirable es su nombre. Salmo 111, 9. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. ¿Y nosotros qué hacemos? Necesitamos volver a ser reverentes en la iglesia. Necesitamos saber a quién adoramos. Adoramos a Dios, no a Baal. Quita las sandalias de tus pies, ordenó él a Moisés, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Jacob, después de contemplar la visión de los ángeles, exclamó, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Necesitamos redescubrir la reverencia y también la oración regular. De mañana oirás mi voz, oh Jehová. De mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. ¿Cuán a menudo tenemos tanta prisa que salgamos corriendo de casa? Miradme. Culpable. Culpable. Corriendo fuera de casa. Decir la oración corriendo. Oración perseverante. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, sabiendo esto que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La perseverancia en la oración constituye la condición para recibir. ¿Por qué? ¿Es sordo? Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser constantes en la oración, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. En todo por medio de la oración y plegaria, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. La perseverancia en oración nos enseña la paciencia. Y creo que Dios nos ha dado niños para aprender a perseverar en oración. ¿Habéis notado eso? Oh, mis rodillas. Me alegro que ya no soy católico, porque debería poner una almohada debajo. La oración pública. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso me gusta la declaración de Dwight Moody. Vamos a cantar un himno mientras que nuestro hermano termina su oración. Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y al tema. ¿No es esto bonito? Estos profetas saben escribir lo correcto. A menudo, porque la oración secreta fue descuidada, se ofrecen largas y tediosas oraciones en público. Hay un tiempo para largas oraciones en público. Cuando se reúnen en sinceridad y deseo ferviente de orar juntos y hablar con Dios, cada uno para su alma, entonces puede ser algo más larga. Pero en general la gente se duerme cuando uno ora largamente por allí. Sé directo y corto. Las oraciones formales en tono de sermón no son necesarias ni oportunas en público. Una oración corta ofrecida con fervor y fe enternecerá los corazones de los oyentes. Escucha la pequeña oración de Elías. La oración común. Ahora anoten eso. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La eficaz oración fervente del justo tiene mucho poder. ¿Qué dice la nueva versión internacional aquí? ¿Qué dicen las nuevas traducciones? Confesaos vuestros pecados unos a otros.
Ellen White dice, y creo que ahora estoy en terreno bastante fuerte. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogadlos unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestros pecados a Dios, que es el único que los puede perdonar, y vuestras faltas unos a otros. ¿Es la profeta también equivocada en citar el texto recibido? Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Si he ofendido a mi esposa, tengo que reconocer y disculparme. Si he ofendido a mi vecino, tengo que reconocer y disculparme por perder mis estribos y rogarlo que ore por mí para poder dominar mi temperamento. Estoy débil en esto y en eso. No tengo que darle detalles sobre mis pecados. No tiene nada que ver con él o ella. Mis pecados solo para Dios. Los pecados públicos pueden ser reprimidos públicamente. Los pecados privados, entre tú y Dios. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Tenemos que hacer esto. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte libremente. ¿Cuántos de nosotros no son rencorosos? Vivimos con el rencor en el corazón. Faltas, resbalón, caída. Esto es error no intencionado, transgresión, falta, ofensa. En la concordancia también pone pecado, pero esa no es la esencia de esa palabra. De cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquieras con que blasfemaren. Esta es otra palabra para pecado. Hamartema, una palabra griega totalmente distinta de la otra. La de antes, paráptoma, no puede ser traducida directamente como pecado. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Sí, vamos no ignorar tales instrucciones. Se me ha instruido a instar a nuestro pueblo con todo fervor de la necesidad de la religión en el hogar. Entre los miembros de la familia debe existir siempre una consideración cuidadosa. Dice el apóstol, confesaos vuestras faltas unos a otros, confesad vuestros pecados a Dios, que es el único que puede perdonar, y vuestras faltas unos a otros. Está suficientemente claro. Cuando David pecó contra Urías, suplicó delante de Dios para perdón. Contra ti, solo contra ti he pecado e hice este mal delante de tus ojos. Sí, podemos correr a Dios. Muchísimas confesiones no deberían ser pronunciadas jamás ante oídos mortales. Bastante directo. Dios será glorificado mejor si confesamos la corrupción secreta innata del corazón solo a Jesús, que si abrimos los recesos al hombre finito errante, que no puede juzgar con rectitud, no verter en los oídos humanos el relato que solo Dios debería escuchar. Debemos guardarnos a no ser engañados, beber del vino de Babilonia y vaciar aquella copa de iniquidad. Tus pecados pueden estar como las montañas delante de ti, pero si humillas tu corazón y confiesas tus pecados confiando en los méritos del Salvador, crucificado y resucitado, Él te perdonará. No puedo cambiar lo que he hecho. Si tuviera que hacer una lista de mis pecados, Satanás tiene una. Y es posible que pueda envolver la tierra 50,000 veces con ella. Y podrá decir a Jesús, mira a este tío, mira lo que he registrado aquí. Y yo tendré que decir, sí, Señor, tiene razón, no tengo ningún derecho de ir al cielo. No tengo ningún derecho de ir al cielo. Si el Señor me dirá, te volaré porque no tienes derecho de estar allí, solo puedo decir, tú eres justo, es verdad, no tengo derecho de estar allí. Mi único derecho es sus méritos. Es lo único que puedo reivindicar. La oración no oída. Existe algo así también. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos llanto, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos llanto. Jeremías 11:14 dice lo mismo.
Lloren a mí debido a su desgracia. La oración rutinaria no es aceptada. En muchos casos, los cultos matutinos y vespertinos son poco más que una mera forma, una repetición opaca y monótona de frases. Lo he visto tantas veces e incluso yo lo hice. Tengo una lista tan larga de cosas que se vuelve aburrido. Es mejor decir, Señor, aquí tienes la lista. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¡Ay, nación pecadora! Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios. Así que si somos desobedientes, Dios no oirá. Si pedimos el Espíritu Santo, pero sin corregir los errores, ¿le vamos a recibir? No. ¿Para qué me sirven a mí la multitud de vuestros sacrificios? Dice Jehová. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vuestras manos para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso y todo eso. Yo no iré. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras. Haced el bien, aprended a hacer el bien. Si aceptáis obedecer, pero si no quisiereis, si fuereis rebeldes, no recibiréis nada. Como iglesia tenemos que aprender esto. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad. Hay que decir, si el Señor quiere, lo voy a hacer. Ninguno intente ir a la obra de Dios en ninguna de sus ramas en su propia fuerza, porque si lo hace, el fruto no será tal como permanecer para la vida eterna. No puedo decir, mira, qué mensaje más grande tengo. Señor, aquí estoy, yo soy el mensajero, vamos allá. Es patético. Soy parte de esta iglesia y someto todo a la iglesia. Y estoy valorando los consejos de mis hermanos. Tengo el derecho de elegir en quién confiar entre los hermanos. Podría tener grandes problemas si no lo haría. Nuestras ideas deben ser elevadas. Exaltadle a Él, el hombre del Calvario. La sabiduría del hombre es estupidez, pero muchos aún no saben esto. Ellos forman amistades con personas no más piadosas o consagradas que ellos mismos. Se consultan y planifican con ellos, y seguro que si sus ideas serán aceptadas, los conducirán lejos del camino correcto. Nuestro Padre Celestial espera poner sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente de la fuente del amor infinito. Qué asombroso es que oramos tan poco. Si guardamos la iniquidad de nuestros corazones, el Señor no nos oirá. Otro elemento para la oración victoriosa es la fe. Debemos creer. La gente me dice, siento como se para en el techo y Dios no me escucha. ¿Habéis oído eso? Mis oraciones no pasan más allá del techo. No estás orando a Baal. Baal es sordo. Él necesita una locura ruidosa. Nuestro Dios escucha todo. Y si te parece que se para en el techo, ¿qué vas a decir? Por la fe. Sé que mi oración va a pasar por ese supuesto techo. Dios sabe, sé que la ha oído, la dejo en su mano y si no quiere responder ahora mismo es su problema, está bien. Gracias por escucharme, ahora me voy. No podría sobrevivir sin eso. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar. Si tienes en tu corazón rencor contra alguien, y tenemos razones estos días de tener rencores, perdona. La oración secreta y en familia. Deberíamos orar en el círculo familiar y más que nada no deberíamos descuidar la oración secreta. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Tenemos todo tipo de metodología de oración estos días. Lugares especiales donde debes orar, oración imaginaria y ese tipo de oración. Tonterías. Dios es tu amigo. Habla con Él, uno a uno. No hay que descuidar la oración secreta.
Y nadie debe saber dónde y cuándo oras. No hagas un espectáculo de eso. La religión familiar es muy necesaria y las palabras que pronunciemos en casa han de ser del carácter correcto, o nuestros testimonios en la iglesia serán inútiles. Guardad vuestras necesidades, alegrías, tristezas, cuidados y temores delante de Dios. No podéis agobiarle. No hay que guardar silencio, habla con Él. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer. Él sabe todo. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Solo unas palabras que añades al final de la frase? Bueno, eso significa orar en la mente y el espíritu de Jesús. Orar en su carácter y estar en acuerdo con Él. Ahora vamos a ver esa palabra, alabar, porque da muchos problemas. Alabar es el equivalente de gratitud. Tenemos servicios de alabanzas. Vamos a reunirnos todos y tener un culto de alabanza. Y hacemos mucho ruido en la iglesia para alabar a Dios. Eso no es alabar a Dios. Eso es alabar a Baal. Alabar a Dios es tener un espíritu de gratitud. Ponte la pregunta. ¿Qué me obliga a ir a mi esposa y alabarla? Decirle, wow, eres una esposa tan maravillosa, gracias. ¿Qué me haría hacer eso? La gratitud, ¿no? La gratitud para las cosas grandes o pequeñas, para todo lo que ella hace en mi vida. Eso me obliga a alabarla. Si me despertaría cada mañana y empezaré a cantarle elogios, hasta final tomará algún sartén para hacerme callar, ¿no? No tendría ningún sentido. Necesitamos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. Así que agradécele por lo que hace para ti. No puedes alabar a Dios a menos que tengas una experiencia con Dios. ¿Por qué guardamos tanto silencio respecto a las bondades del Señor? ¿Por qué hay tan poca alabanza de agradecimiento? ¿Cómo debe mirar el cielo nuestro silencio ingrato, así como el descontento de los niños malhumorados? ¿Quieres alabar a Dios? Dale las gracias por lo que hace. Y tenemos que cambiar nuestros caracteres. Ellen White dice, mira las rosas. Puedes mirar las espinas y los cardos y decir que la vida es miserable y nada bueno ocurre. Olvida las espinas, estarán ahí hasta el fin del tiempo. Mira las rosas. La alabanza es como música para su gloria. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vas a cantar en tu corazón. Lo que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto. Las canciones deben salir natural, por ellos mismos. Alguna vez cuando estoy de verdad deprimido, me voy en el monte detrás de mi casa y miro el águila, el cielo, alguna vez una hora o depende. Y luego cuando empiezas a mirar esas cosas, más tarde o más temprano tu corazón empieza a cantar. Alentadoras, aunque solemnes melodías. El ángel dijo, escucha. Pronto he oído una voz que sonaba como muchos instrumentos musicales, todos en acorde perfecto, dulce y armonioso. Superaba cualquier música que he oído alguna vez. Parecía ser tan llena de misericordia, compasión y elevado santo gozo. Se estremeció todo mi ser. El ángel dijo, mira. Entonces mi atención se dirigió al grupo que había visto antes, que fueron fuertemente sacudidos. Hay un zarandeo viniendo. Viene un zarandeo y la música de nuestros corazones debe ponerse en acuerdo con la música celestial. Según expresamos nuestra gratitud, nos acercamos, participamos a la adoración de las huestes celestiales. Esto es poderoso. Por lo tanto, alabar a Dios es mostrar nuestra gratitud. No podemos alabar a Dios sin una experiencia. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Si te sientes deprimido, piensa atrás a todas estas puertas que se abrieron para ti.
una exclamación de gratitud. Esto es alabar, no ruido de locura. La alabanza es testificar mediante la bondad. Es deber de los hijos de Dios de ser toda luz en el Señor y dispersar bendiciones en el camino de los demás. No por amor a las obras, porque eso es contrario al Evangelio, sino por gratitud. Si Dios te da a ti, entonces da tú a otros también. Si Dios te ha bendecido a nivel financiero, pregunta a Dios, Señor, muéstrame quién de verdad necesita ayuda. Y entonces ayuda a esas personas. La alabanza es progresar su causa mediante nuestros medios. Debemos alabar a Dios a través del servicio palpable, haciendo todo lo posible para promover la gloria de su nombre. Dios imparte sus dones para que nosotros también podemos dar, y así dar a conocer su carácter al mundo. Donaciones y ofrendas, diezmo de todo. Traigan ofrendas para pecados, donaciones voluntarias y ofrendas de agradecimiento. Tenemos que volver a los tiempos de la buena religión. Dios no espera menos de nosotros que lo que esperaba de su pueblo antiguamente. Tenemos que empezar a hacer esto. Él nos pide también ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Vamos a darle. Gratitud, gratitud, gratitud. David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma se gloria en Jehová, la oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos juntos su nombre. Religión pasada de moda. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Alabado sea, alabad a Jehová, bendito el que teme a Jehová. Maravillosas declaraciones. Así que tenemos arrepentimiento como requerimiento para el derramamiento del Espíritu Santo, eliminar lo malo, obediencia, oración ferviente, estar de común acuerdo. Esa era la última. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Esto significa, compuesto de la base de unánimemente, una mente. De momento, esto para mí resulta casi imposible en la iglesia. ¿Estáis de acuerdo? Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto desde los tiempos apostólicos. La unanimidad solo ocurrirá después del zarandeo. No habrá acuerdo común antes del zarandeo. La obra será semejante a la del día de Pentecostés, la lluvia temprana. Será dada al final para hacer madurar la cosecha. Vendrá justo al final, exactamente al final. Estaban todos unánimes en un mismo lugar. El Espíritu vino sobre los discípulos que esperaban y oraban con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El infinito se reveló en poder a su iglesia. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Empezamos a ver el panorama. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Ahora escuchen esto. Poniendo aparte todas diferencias, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Todos estos diferentes caracteres. Oh, ¿cómo haremos eso, Señor? ¿Cómo apartar las diferencias cuando a veces somos tan alejados como el este del oeste? Los discípulos sentían su necesidad espiritual. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Necesitamos un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Todas estas cosas deben reunirse. Es nuestro privilegio el creer la palabra de Dios. Antes de dejar a sus discípulos, Jesús los comisionó, les dio su poder. Continuaban unánimes en oración, estaban orando con especial ardor. Todas estas cosas son necesarias. Ellos oraban todos más fervientemente, continuaban en oración unánimes, estaban de acuerdo. Señor, ¿cuándo llegaremos allí? Ayúdanos.
El reavivamiento y la reforma debe ocurrir bajo el cuidado del Espíritu Santo. Hubo una segunda limpieza del templo, ¿os recordáis eso? La primera y la segunda limpieza. Lo mismo va a pasar en la iglesia. Hubo una limpieza del templo al principio de su ministerio y una limpieza al final de su ministerio. Habrá una limpieza bajo la lluvia temprana, habrá otra limpieza bajo la lluvia tardía. Las cosas van a cambiar en la iglesia, así debe ser. Pero tendré que aferrarme a Cristo para no ser sacudido afuera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? La adoración a Baal tendrá que desaparecer. La adoración a Asera tendrá que desaparecer. No solo de los demás, sino de mí. Nosotros somos el templo. Porque entonces purificaré los labios de los pueblos, Sofonías, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Nueva King James versión. Tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque verán ojo a ojo. Completad mi gozo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, de común acuerdo, unánimes. Filipenses 2:2. Esto es asombroso. Respondiendo a la oración de Cristo. Si nos acercamos a Dios de manera individual, entonces, ¿pueden ver cuál será el resultado? Por lo tanto, si empezamos aquí en el corazón, si limpiamos este templo del alma, ¿podéis ver que nos acercamos los unos a los otros? Si todos harán eso, sería magnífico. Y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Siervos y siervas, ya conocéis todas estas cosas. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Luego os voy a dar unos textos de Ellen White donde dice que cuando vamos a ver ojo a ojo y cuando estaremos unánimes, no podemos estar unánimes en error. Solo podemos estar unánimes en la verdad. Pero viene el tiempo y todo esto está muy cerca y tenemos que velar en oración. Que Dios ayude a esta iglesia a cumplir las condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser derramado. Y vamos a tener otra conferencia en la cual vamos a ver cuándo será derramado. Que Dios nos ayude. Amén.